Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por si acaso, hermana, y mira, madre, acá, no sé qué pasa. Entonces, muy bien, nos enfocamos ahora en la palabra. Por si acaso, hermana Isabel, ahí, pero no estoy seguro, voy a ir un poco más rápido hoy día, pero por si acaso, ahí estás lista. Hoy día, Isaías 29 dice lo siguiente: cuando vean sus hijos mis acciones en medio de ellos. Entonces, aquí hay que resaltar otra vez lo que el Espíritu resalta para nosotros como familia de Jesús. ¿Qué es lo que las personas van a experimentar? ¿Qué es lo que las personas van a percibir cuando vean sus hijos mis acciones? ¿Quién está actuando? El Señor, ¿verdad? Jesús, Dios. Cuando vean mis acciones, el mundo tira y da muchas fiestas, ¿verdad, Lucas? Pero solo Dios da la alegría. El mundo da muchas palabras, muchas acciones, muchas cosas, pero solo Dios es el que sana, solo Dios el que transforma, solo Dios el que redime, solo Dios el que recrea, solo Dios. Y es Dios en nosotros que va a cambiar el mundo. Es Dios actuando a través de nosotros que cambia el mundo. Cuando vean sus hijos mis acciones en medio de ellos, y una de las cosas más grandes en medio de nosotros es el amor. Cuando vean cuánto se aman, ahí sabrán que son cristianos, dice la palabra. Entonces, en medio de ellos, porque somos una comunidad, no solamente aquí, pero como cuerpo místico de Cristo, cuando en medio de ellos, ahí santificarán mi nombre, van a dar gloria a Dios. Y por eso lo mismo María dice lo mismo. Mi alma, ¿qué? ¿Qué hace su alma? Su alma proclama la grandeza del Señor. Su alma, eso es lo que proclama, eso es lo que habla, eso es lo que comparte, ¿verdad? Y entonces ahí dice, todas las generaciones, después dice, ¿no? Me llamarán bendita, dichosa. Entonces, a través mío y por mí van a bendecirme. ¿Pero por qué? Porque mi alma proclama la grandeza del Señor. Y al tener a Jesús adentro y que su alma proclame a Dios, todas las generaciones le llaman bendita a ella. Y se santifica el nombre de Dios. Y esto vemos en San Nicolás, que vivió 1700 años atrás. Y todavía su historia impacta al mundo. Y ya hay elementos más que sabemos, que a ver si puedo llegar a eso en mi homilía, que él ha hecho que todavía tiene impacto hasta hoy en día. Porque se cumple lo que dice la Virgen. Me llamarán dichosa todas las generaciones. ¿Por qué? No por más, sino que Dios en ella. Y que su alma llevaba a Dios y proclamaba a Dios. Y eso es lo que hace grande a los santos, porque tienen a Dios adentro, moran con Él con ellos. Y eso es lo que santifica el mundo. Y eso es la cosa, si somos fiel, nuestro impacto, o Jesús en nosotros, el impacto que Él va a tener, no va a solamente ir a Puerto Maldonado, va a ir por siglos después, 1700 años después. San Francisco de Asís, San Nicolás, San Bernardo, todavía sentimos el impacto de sus vidas. ¿Por qué? Porque jugaban muy bien el básquet. Porque ellos moraban con Dios, como ellos hacían lo que dice el Salmo. Una cosa
pido, este es el Salmo 26, una cosa pido, nada más. San Antonio del Desierto decía, fixity of purpose, un solo propósito. Y dice el Salmo, una cosa. Y eso es lo que todos nosotros debemos de buscar. Lo que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, y que nos muestra no solamente la palabra de Dios, el corazón de Dios, el corazón de Jesús, el corazón de nuestro Salvador. Y Jesús, una sola cosa pido, una sola cosa busco, habitar en la casa del Señor. Eso es lo que pide Jesús, eso es lo que pide el salmista, eso es lo que la palabra de Dios dice, y ese es el que no teme, ese es el que dice, el que ya no siente temor, dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El secreto de no tener temor es que una sola cosa pido al Señor y una sola cosa busco. Y el que solo busca una cosa, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, ese no teme. Ese vive libre de las ataduras del mundo. Ese es el secreto, ese es el camino, esa es la vida, esa es la verdad. Y el que busca una sola cosa, se libera de todas las cosas. Y él puede vivir libremente y no teme. Y este es el sentido de lo que no Cuaresma. Adviento. Estamos haciendo esto, dice el salmista, gozar de la dulzura del Señor. So Ratzinger hablaba de la liturgia como un juego. Jugamos con Dios. Fulton Sheen decía que el cielo es una niñería, ¿no? Donde los niños van, ¿no? Y en vez de que en los rides, en los carnavales, tiene que ser de tal altura, o si no, no entras, tienes que ser más alto que esto. En el cielo tienes que ser más bajo que eso, y solamente así entras. Y entonces dice, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo, esa es su alegría, ese es su gozo, ese es su juego, ese es lo que le hace feliz en medio de cualquier circunstancia. Habita en la casa del Señor y solo eso pide, solo eso busca y se deleita en el Señor. Se deleita que es el Hijo del Padre. Se deleita que está destinado para el cielo. Se deleita que esto terminará. Se deleita. Y ahí la segunda venida, como dice el Padre Juan y resalta para nosotros, va a venir días, dice el Señor, dice la palabra de Dios, consuélense con eso. No dicen aterrorícense con eso. Los que se aterrorizan con eso son los que no creen. Pero los que una cosa pedimos y una cosa buscamos, habitar en la casa del Señor, esa persona no teme la segunda venida ni su muerte, porque es seguir gozando hasta más ahora. ¿Cuánto habrá sido la muerte de Ignacio Meguiro, que toda la vida buscaba el rostro de Jesús? ¿Cómo habrá sido ver finalmente el rostro de Jesús? Y dice, espero gozar de la dicha del Señor. Entonces el salmista está mirando hacia un futuro también. No solamente habita en la casa en el presente, también tiene una mirada hacia al futuro. Espero. Vive en eso. Vive en la casa y vive en una esperanza. ¿Espero qué? Espero gozar de la dicha del Señor. ¿Quién no se alegra de eso? ¿Quién no se alegra que cuando está acercando Acción de Gracia vamos a comer riquísimo? ¿Quién no se alegra por pensar en eso? Yes, viene el pavo. ¿Quién no se alegra? Y entonces lo mismo el que piensa y mora en la casa del Señor pensando que espera ver la dicha del Señor un día. Una alegría y un gozo, dice Santa Faustina en una visión que tuvo, que los que sufrían en la tierra yendo hacia el Señor, cuando entraban al cielo, se olvidaban inmediatamente de todos sus pesares, porque el gozo y la alegría del cielo era tan grande. Ya ni te acuerdas ya. Y como Pablo dice,
No hay, estos sufrimientos no pueden comparar. No pueden comparar. No pueden comparar con la gloria que se nos espera. Y entonces por eso es que el salmista no tiene miedo. Por eso es el que el salmista tiene gozo. Porque espera gozar de la dicha del Señor. En el país de la vida, espera en el Señor. Y así es que uno es valiente. Así es que uno entra hasta la muerte. Así como dice San Agustín hoy día en el San Nicolás, que los ovejitas se pueden volver mártires. Que la ovejita se puede volver testigo fiel hasta el final, como Jesús, que era el pastor, pero que se volvió oveja para nosotros y se dio su vida para nosotros. Y nosotros que somos ovejitas, miedosos de todo y temerosos de todo, estando al lado del pastor, nos vuelve mártires, nos vuelve valientes, nos vuelve personas con ánimo. Y dice, ¿cómo? Espera en el Señor. Y bueno, finalmente en el Evangelio, Mateo 9, que les suceda, este es Mateo 9, no sé qué versículo, que les suceda conforme a su fe. Cada uno vamos a recibir y Dios va a obrar a través de nosotros conforme a lo que creemos. 29, versículo 29. Mateo 9, 29. Que les suceda conforme a su fe. Y Santa Teresa de Lisieux decía, recibiremos al punto que esperamos. Y a Faustina Jesús le dice, el que más confía, más le doy, más recibe. Entonces, que creamos, que dependamos, que tengamos fe, porque recibiremos conforme queremos, conforme deseamos y conforme esperamos. Bueno, yo les doy a ustedes la opción. Yo puedo terminar ahí, pero tengo aquí la vida de San Nicolás. Bueno, aquí hay algunos que dicen que sí, ya, muy bien. Entonces, rápidamente, hermanos. Y en el almuerzo también tengo otra cosa también para las indulgencias, para el jubileo. Entonces, queridos hermanos, San Nicolás vivió en el año 270 a los 346. Fue muy venerado, muy famoso y popular como santo. Y fue canonizado por popularidad. No fue que un proceso de la iglesia, sino que ya le proclamaron santo. Y en Bari, Italia, está su cuerpo, donde ahorita, hasta hoy día, sale de su cuerpo un líquido que es como agua. Y eso, cada 9 de mayo, lo ponen mezclan con otra agua en botellas y se lo dan a los peregrinos que quieran, el 9 de mayo. Los cuales lo usan, oran por los enfermos y quedan sanos. No, no que todos quizás, ¿no? Pero hay muchos milagros que ocurren, ¿no? Yo no sé, a mí no me consta que todos, pero hay muchos milagros que ocurren. Y es un poco extraño, pero es palabra de Dios. Porque el pañuelo de Pablo lo llevaban donde personas y sanaba. ¿Por qué? Porque Pablo estaba tan lleno del Espíritu, tan lleno de Jesús. El secreto de los santos es estar lleno de Jesús. Que hasta su pañuelo, hasta su sombra, sana. Ese es también para nosotros. Y nos hace ver otra vez esa prioridad del ser sobre el hacer. Porque si estamos en Él, si estamos buscando su casa y viviendo en su casa, hasta nuestros mocos sanan. Pero si no estamos con Él, los más grandes proyectos no cambiarán a nadie. Como dice un diócesis que gastaron $2 millones para promover vocaciones y resultó una monja después de un año de esos $2 millones. Entonces, el ser sobre el hacer. Y sus padres murieron en una epidemia. En una epidemia murieron sus padres. Y él se quedó con todo el dinero de sus padres. Y era muy rico, un hombre rico. Pero escuchó y leía Mateo 19, como yo, que dice al joven rico, anda, vende todo lo que tienes y ven, sígueme. Y él creyó y lo hizo. Y vendió todos sus bienes
y regaló todo a los pobres. Ahí comenzamos a ver el secreto de San Nicolás y por qué impacta su vida hasta ahora. Y ahí vino lo que ahora se ha trasladado al Santa Claus, ¿verdad? Pero es realmente San Nicolás, que ahí viene la familia que tenían las 3 hijas y que esas 3 hijas eran muy pobres con su papá y no podían sostener su casa y no podían pagar lo que se llama dowry, el dote para casarse. Y entonces estaban pensando ser prostitutas, las 3, para poder dar de comer a su familia. Y entonces ahí fue que cuando San Nicolás escuchó esa historia, en la noche, un día, tiró por la ventana una cantidad de oro. Y con eso se casó la primera. Cuando se casó la primera, en otra noche, tiró otra bolsa de oro y se casó la segunda. Y en la tercera, el papá se quedó despierto toda la noche, como los niños que se esperan a Santa Claus toda la noche y se quedan dormidos porque no pueden. Pero este hombre se quedó despierto toda la noche y cuando vio la bolsa entrar, salió y vio que era Nicolás y le agradeció su generosidad. Y algunas historias cuentan de que una de las bolsas como que cayó sobre algo que le sostenía y ahí vino los stockings. Y por eso Nicolás llena tus stockings, ¿no? Porque cuelga, ¿no? Ahí estaba el oro. Y una vez yendo a la Tierra Santa, en un barco, hubo una tormenta y él intercedió y se calmó. Y por eso que es el patrón de los que están en camino, especialmente de mar. Cuando fue elegido obispo, fue elegido de una forma como Matías, como Lots casi, ¿no? ¿Por qué? Cuando estaban hablando, él no estaba en la reunión, se había muerto el obispo de Mira y estaban queriendo elegir y sienten que el Espíritu le dice, elegiremos al primero que llega a la iglesia mañana. Y Nicolás tenía la costumbre de orar y se quedó toda la noche rezando en la iglesia. Así que él fue el primero a estar en la iglesia el próximo día y fue elegido obispo. Como Jesús, que pasó toda la noche orando antes de escoger sus obispos, él pasó toda la noche orando y fue elegido como obispo. Si alguien quiere ser obispo, por ahí puede ser. Y en el último persecución de la iglesia, muy fuerte y fuertísimo, de 303 a 306, ahí fue que Nicolás fue capturado y torturado. Entonces, de alguna manera es mártir también, aunque no murió, mártir. Pero le capturaron y le torturaron. Hasta que un Diocletian dejó su trono y Constantius murió y su hijo Constantino subió a ser emperador. ¿Suena a Constantino? Y entonces Constantino fue el que hizo soltar a Nicolás. Y en 313 declaró cristianismo es legal, puede ser cristiano. Y entonces en el concilio de Nicea 325, Nicolás estaba presente y es famoso, hablando del ecumenismo ayer, ¿no? En la mesa que estábamos hablando del ecumenismo, es famoso porque cuando Ariano estaba hablando de que Jesús no era Dios, como los testigos de Jehová, que Jesús no era Dios, que era un creado, solo creado, dice que se enfureció tanto, se indignó tanto, que le dio un lapo en la cara. Y entonces los padres del concilio lo pusieron en un lugar de castigo, como un calabozo. Pero la Virgen María y Jesús se aparecieron y por esa aparición le soltaron. Porque María y la Virgen fueron a su defensa, diciendo no, que él esté libre. Y le soltaron. Y hoy en día hay arte sagrado de él pegando. No sé a dónde está su mano, si aquí o en qué parte, pero hay arte sagrada de su santo lapo, ¿no? Y entonces nos inspira también, porque en este caso Jesús y María y San Pablo también, cómo defiende la doctrina. Y cómo Juan, en segunda carta de Juan,
dice, el que no tiene la doctrina no posee a Dios. Así dice la palabra. Y Pablo dice, el que venga diciendo otro evangelio, aunque sea un ángel, como Moroni, aunque sea un ángel, considérale anatema, ¿verdad? La palabra de Dios es como misericordioso en muchas cosas, pero severo cuando viene la doctrina. Y entonces ahí vemos el santo Lapo. Y bueno, para aquí tratar de terminar, fue también patrón de los que buscaban, los que estaban condenados injustamente. Y él abogaba para los que eran condenados injustamente y los hacía soltar, ¿no? Cumple la palabra Isaías 1, busque la justicia, corrige la corrupción. Este sí es asombroso, este sí es impactante. En una hambruna, ¿es así se llama una hambruna? Había un butcher, un carnicero malo, y no había comida. Y él mató a 3 niños y cortó sus cuerpos y los puso en jarras con líquido pickled, como un tipo de líquido que conserva la carne para vender como jamón. Y, y San Nicolás oró y se resucitaron de la muerte los 3. Wow. Sí. Y era asombroso, pero esa historia fue, así como hoy dice Jesús, no digas nada. ¿Y qué hicieron? Lo repartieron por todas partes. Y por eso que hoy lo sabemos, porque lo dijeron por todas partes. Y era algo muy famoso. Claro, ¿cómo no? Imagínate que Juan María haga eso. Cosa seria. Imagínate que uno de nosotros ya sería conocido hasta Lima. Y entonces, hasta hay arte sagrada de él haciendo ese milagro, ¿no? También lo pusieron en arte de él haciendo ese milagro. Asombroso, porque para Dios, literalmente, no hay nada imposible. Y otra, en una hambruna, había un cargo de bote llevando trigo al emperador y se estacionó en Mayra y él le dijo a ellos, por favor, danos trigo para 2 años para todo el pueblo. Y yo les prometo que cuando llegan al emperador va a estar completo su carga. Descargaron todo lo que necesitaban y se fueron. Y cuando llegaron al emperador estaba lleno y repleto el barco, ¿no? La multiplicación del trigo. Ahí. Y finalmente, en su día de la muerte, que celebraban su día cuando él murió, finalmente, en su día, ¿qué hacían? Celebraban haciendo actos de caridad, especialmente para niños. Y por eso es muy interesante que Navidad tiene ese aspecto de dar a los niños juguetes, ¿verdad? Panetón, chocolate, ¿no? Y es porque en su día se hacía siempre obras de caridad para niños especialmente, ¿no? Ese es San Nicolás. El que está lleno de Jesús, ese es el que transforma el mundo. El que es fiel a Él, nada es imposible y no teme nada. Amén.